Bueno, vamos a terminar de ver el práctico anterior, que habíamos dicho que ustedes que iban a repasarlo y a rehacerlo, iban a hacer sus consultas. ¿Pudieron ver algo? Hola. Sí, profe, yo lo hice, pero quisiera que lo vayamos haciendo juntos para ver qué tal. Yo también quisiera que veamos juntos, profe. No sé si ¿Quieren que quedó veamos bien. de nuevo el 7, el 3 que habíamos visto o el 7 hacemos? El 7. El 7. El 7, profe. Bueno. Bien, pero ¿ustedes lo pudieron ir viendo o esperan nomás a que yo le dé todo? Y No, yo por lo sí, menos hice, pero no estoy seguro si está bien. Hice la parte del plazo fijo, digamos. Bien, bueno, sí, lo importante era el plazo fijo porque acciones todavía no vimos. Está bien, entonces vamos a ver la empresa Soledad, ¿sí? Que cuenta, dice, transitoriamente con excedente de fondo y decide colocarnos en las siguientes alternativas. La que teníamos que hacer era esta, era el 15 del 10 del 01, un depósito a plazo fijo en moneda extranjera por $5.000 en banco francés por el término de 60 días a una tasa de interés anual de 8,5. Al momento de la colocación, las cotizaciones en dólares eran 0,985 y un peso tipo comprador y vendedor respectivamente. Bueno, cabe aclarar que están redes actualizados los prácticos estos. Cada vez que los hacemos, digo, el año que viene lo vamos a actualizar. Con respecto sobre todo a la cotización del dólar, ¿no? Bueno. Bien, y ya después está todo el de acciones, están los índices, ¿sí? La fecha de cierre de ejercicio dice que es el 30 del 11, y luego tenemos las cotizaciones. Al 31 del 10 dice no se experimentó variación. A la fecha de cierre, que es la que nos interesa, la cotización del dólar fue 995 para la compra y 1.005 para la venta. Bueno, después las cotizaciones de Natalia las vemos después. Entonces, lo que vamos a ver en principio es el plazo fijo, ¿sí? Estamos hablando de un plazo fijo, hicimos acá un pequeño resumen, que se colocó el 15 de octubre. ¿Hay alguien que tiene micrófono abierto? ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Yo le pido disculpas. Bueno, o porque si no, no escucho ni lo que digo. Bien, les decía, tenemos un plazo fijo de $5.000, está acá, ¿sí? En días, 60 días la colocación y la tasa del 8,5 anual, ¿sí? Hacemos la conversión de la tasa, ven acá la fórmula, 8,5 dividido 12 por 2, ¿sí? Para convertirla a 60 días. Tipo comprador 0,985 y tipo vendedor 1. Y acá al costadito pusimos la cotización a la fecha de cierre, ¿sí? Bueno, tenemos acá los índices aplicables a octubre y a noviembre. Y vamos a calcular, entonces, el interés total para los 60 días, que va a ser, en nuestro caso, el interés total a devengar, ¿sí? Tenemos en dólares, ¿sí? Hacemos $5.000 por 1,42, que es la tasa de interés. Este es el interés en dólares. Voy a aclararla acá. Y este ya es transformado a pesos, es decir, este valor por la cotización. Acá no se ve mucho la variación porque la cotización del dólar estaba ahí muy chiquitita. ¿Sí? Pero bueno, entendamos que es la cantidad de dólares por la cotización a la fecha de compra. ¿Sí? Bien. Y lo que calculamos también es el interés que se va a devengar dentro de este periodo, porque tenemos 15 días de octubre y luego los 30 días de noviembre. El 30 de noviembre cierra el ejercicio, así que tenemos 45 días de devengamiento. Entonces lo que se calculó en este caso es
5.000 dólares por una tasa a 45 días. Otra forma que ustedes pueden hacer el cálculo, les hago acá al costadito, es decir, el total de los dólares de interés total a devengar dividido los 60 días por 45, ¿sí? Sale, bueno, por el redondeo le sale un poquito diferente. O sea que tenemos la tasa, los intereses totales a devengar y los intereses que se van a devengar en este ejercicio, ¿sí? Y la transformación de ambos a la cotización, ¿sí?, vigente. Entonces, si vamos por el método directo de contabilización del plazo fijo, contabilizamos primero la compra, como habíamos dicho, suponiendo que no tenemos la plata, los dólares en el banco. Moneda extranjera, 5.000, a caja, 5.000. ¿Sí? Luego hacemos la diferencia de cotización entre tipo de cambio comprador y vendedor, porque acá 5.000 porque la cotización vendedor era 1, ¿sí? Entonces hacemos la diferencia de cotización calculando el plazo fijo a un tipo de cotización 0,985. Plazo fijo me queda en 4.925, la diferencia de cotización 5.000, a moneda extranjera, acá está mal, tiene que ser 5.000. ¿Sí? De esta manera, eliminamos la cuenta moneda extranjera y nos queda la cuenta plazo fijo constituida. ¿Sí? Este es el método directo que no tiene la cuenta intereses a devengar. Ahora, al 30 de noviembre voy a tener plazo fijo, la diferencia de cotización y el RECPAM, que es lo que habíamos calculado la clase anterior. Está acá el cuadrito, le voy a ir poniendo nomás los nombres, ¿sí? Esta es la cantidad en dólares, 5.000 dólares. Esta es la cotización. Esta cotización es la del momento de la colocación, ¿sí? Este es el valor histórico, es decir, el valor que ingresó el plazo fijo por primera vez, 4.925. Este es mi coeficiente. Tengo el valor histórico ajustado. El RECPAM, ¿sí? Repasamos hasta acá. Entonces tenemos 5.000 dólares por la cotización original o de momento de la colocación, me da el valor histórico, que comparo que tiene que ser el mismo que el del asiento. Luego aplico el coeficiente, en este caso, este coeficiente es noviembre sobre octubre, o sea, 103 sobre 100, ¿sí? Me queda 1.03. El RECPAM me da 147,75, que es la diferencia entre el valor histórico ajustado y el valor histórico. Y luego calculo valores corrientes. ¿Qué es valores corrientes? El valor de cotización a la fecha de cierre. ¿Cómo calculo valores corrientes? Tomando la moneda extranjera 5.000 al valor de cotización de fecha de cierre. El valor de cotización a fecha de cierre era 9.95. ¿Sí? 0,995. Entonces esto me da una diferencia de cotización entre el valor corriente y el valor histórico ajustado de 97,75 negativo. Esta es la diferencia de cotización. ¿Sí? Y luego al final tomamos o calculamos siempre la diferencia total, que esta diferencia total es la que va a ir al cargo de plazo fijo. Es decir, acá vamos a saber si el plazo fijo lo tenemos que debitar o acreditar y en cuánto. Y esta diferencia total está
calculada entre el valor corriente y el valor histórico, es decir, la variación total del plazo fijo, ¿sí? Tomo valor corriente menos valor histórico, y esto me da los 50 pesos. Otra forma de calcular esta diferencia total es sumando el RECPAM y la diferencia de cotización, ¿sí? Me da igualmente los 50 pesos. Entonces, lo que hacemos al cierre, el 30 de noviembre, es aumentar por 50 pesos, que lo que les dije recién, la diferencia total, el plazo fijo, y la diferencia de cotización, que como en este caso fue negativa, va a ir al debe, y el RECPAM, que fue positivo, va a ir al haber. Luego de que terminamos el ajuste, recién ahí entonces vamos a devengar los intereses, ¿sí? Como es el método directo, estos intereses se cargan directamente al plazo fijo. Y el cálculo de estos intereses lo teníamos acá, ¿sí? Ya calculado previamente, porque habíamos calculado cuántos eran los intereses que se iban a devengar, pero si no lo tuviéramos, lo que hacemos es, podemos hacer distintas formas, le dije en la clase anterior. Podemos tomar el valor corriente, que es mi valor vigente ahora del plazo fijo, y multiplicarlo por la tasa de interés, ¿sí? Esto me va a dar el total de intereses a devengar, y entonces ahora esto lo divido por 60 y lo multiplico por 45, ¿sí? Acá tengo una pequeña diferencia por redondeos porque estas tasas están redondeadas, ¿sí? La otra forma que habíamos hecho acá es, lo hicimos en dólares acá, ¿sí? Por la tasa de interés, los dólares, los 5.000 dólares, por la tasa de interés proporcional para 45 días. Quiero que vean esta. Ah, este no está calculado. Bueno, pero esta tasa, vamos a hacerla. Es decir, esta tasa 8,50 dividido 12 y multiplicada por 45 es 1 mes y medio, ¿sí? 1,6. Otra forma es decir, dividido 360 y multiplicada por 45 días, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la tasa de los 45 días, esta que vamos a tener acá. Y esto es en dólares, o sea, calculé la tasa de los 45 días en dólares, y acá lo que hice fue multiplicarlo por la cotización a fecha de cierre, que es 0,995 tipo comprador. ¿Sí? ¿Ven? 52,86, 52,859. Bueno, ahí está la cuestión del redondeo. Pero esto es en definitiva el plazo fijo incrementado, porque como es método directo no tiene cuenta regularizadora, en 52,86 pesos. Hasta ahí, ¿cómo les fue? ¿Fue más o menos así? ¿Sacaron más o menos los mismos números? Sí, profe. Yo, por ejemplo, no había comprado los dólares y devengué el 31/10, pero el resto me dio igual, digamos. Yo creo que me equivoqué en el cuadro, porque me dio diferente. Este cuadro acá, Sí, creo que ahí tengo mal. Lo cambié ahí. Y porque me dio diferente, le interesa tener cuando calculé. Y el RECPAM cuando hice. bien. ¿Querés repasar esto? Sí, ¿Este cuadro? me fijo. No, yo me fijo ahora en el video. Gracias, profe. Bueno. Vamos al método indirecto, entonces, que es un poquito más complicado. Este tema de la moneda extranjera acá, la compra de la moneda extranjera, es para esclarecer el asunto, ¿sí? De cualquier manera, si nosotros no convertimos acá esta diferencia de cotización, la diferencia de cotización va a surgir al final, ¿sí? Es decir, cuando evaluemos acá valores corrientes, va a estar toda la diferencia de cotización junta, ¿sí? Puede llegar a ser más negativa o más positiva. Lo importante es que al cierre les quede correctamente evaluado el plazo fijo y la cuenta de resultados. Es decir, acá vamos a ver entonces cuánto nos quedó el plazo fijo, que eso no hicimos. Hacemos el mayor del plazo fijo,
en el cual en un principio este plazo fijo tenía 4.925, ese es su valor de incorporación, luego tuvo un ajuste de 50 y luego se le cargaron intereses devengados por 52,86. Entonces, al cierre, el plazo fijo me da 5.027,85. ¿Sí? Ese es el valor total de mi plazo fijo. Vamos a compararlo con el método indirecto. Y los intereses, a ver, tenemos distintas cuentas. La diferencia de cotización, ¿sí? Tenemos por un lado la diferencia de cotización acá, ¿sí? En el debe. Después tenemos otra diferencia de cotización acá. Bueno, después ustedes suman eso. Y por otro lado tenemos el interés ganado, que bueno, solamente al cierre. El interés ganado con saldo acreedor de 52,86. Si nosotros queremos en definitiva determinar cuánto es lo que ganamos o perdimos con este plazo fijo, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Ganamos o perdimos? ¿Qué creen con estos números que tenemos? ¿Que ganamos? Ganamos un poco, sí. ¿Sí? Yo veo que perdimos. Porque tenemos 52,86 de ganancia, pero en realidad tenemos, vamos a hacer la sumatoria acá, tenemos 172,75 de pérdida. ¿Y lo que ¿Sí? surge el mayor entonces, profe? ¿Del mayor de qué? ¿Del plazo fijo? De plazo fijo. Y bueno, está bien, en el plazo fijo ganaste el interés ganado ¿sí? Pero si te fijas en realidad con la diferencia de cotización, perdiste plata. Perdiste 119 pesos. Entre los dos, o sea, ganaste 52,86, pero perdiste 172,75 por diferencia de cotización. ¿Sí? Porque en este sentido el porcentaje de inflación fue más alto que la diferencia de cotización del dólar. Cosa que no está sucediendo en nuestra economía actualmente, ¿no? Todo lo contrario. Pero en esta situación económica en la que estamos, la diferencia de cotización del dólar, bueno, en este momento está medio parado, pero igualmente la tasa de interés de plazo fijo en dólares es ínfima. Yo creo que está, no sé, 5% anual, muy, muy bajita. Así que plazo fijo en dólares no les conviene. Bueno, vamos con el método indirecto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, vamos con el método indirecto entonces. En el método indirecto, bueno, ya dejo de lado el tema de la compra acá. Esta de caja la dejo, ¿sí? Método indirecto, empiezo directamente calculando los $5.000 a moneda local, ¿sí? Esto es dólares. Esto es transformado en pesos, ¿sí? Por la cotización a la fecha de la colocación. 70,83 es el mismo interés total de vengado que habíamos calculado en dólares y en pesos, ¿sí? Comparo acá. 70,83 dólares y esto está transformado a pesos al momento de la colocación, ¿sí? O sea, a 0,985. ¿Sí? Convertimos tanto los dólares como el total de los intereses a devengar a pesos, porque como va a ir por el método indirecto, tenemos que sumar
en este caso, el plazo fijo, ¿sí? Total, que es $50.070,83 a el momento de la cotización, o también podemos sumar de la otra manera, ¿sí? Da lo mismo. Sumamos así, es decir, plazo fijo convertido y el interés convertido, o sumamos el plazo fijo más el interés total a devengar y lo convertimos a pesos. De cualquiera de las dos formas sale lo mismo. Entonces vamos a tener un plazo fijo por $5.070,83 transformados a moneda local, la moneda extranjera que sale por el mismo valor, en realidad sale por 5.000. Y los intereses positivos a devengar en pesos, que son $70,83 transformados a pesos. ¿Ya? Este es el asiento de colocación por el método indirecto. Bien, luego tenemos al cierre que hacer el ajuste. Vamos a ajustar entonces. Esto es dólares, ¿sí? Recuerden acá cuando es el método indirecto que en dólares yo tengo que colocar no los 5.000, sino los 5.070,83, es decir, el capital más el total de intereses a devengar, que es lo que representaba la cuenta plazo fijo, ¿sí? Dólares, la cotización a la fecha de origen, el valor histórico, el coeficiente, valor histórico ajustado, el RECPAM, el valor corriente, la diferencia de cotización y la diferencia total. ¿Ah? Entonces tenemos, en cuanto al plazo fijo, el valor original de colocación, 4.994,77, por el coeficiente de ajuste, me da 5.144,61. Esto me da un RECPAM positivo de 149,84. Y en cuanto a valores corrientes, voy a tomar, no los 5.000, recuerden siempre, porque ahí siempre se equivocan, no tomo los 5.000, sino que tomo los 5.070,83. Multiplicado por 0,995, que es la cotización a fecha de cierre, ¿sí? Esto me da una diferencia de cotización que se calcula entre el valor corriente y el valor histórico ajustado, ¿sí? Y la diferencia total que se calcula entre el valor corriente y el valor histórico, ¿sí? Luego, con respecto a los intereses a devengar, eran 70,83, los pongo negativo porque es cuenta regularizadora, a la misma cotización al inicio. Siempre recuerden que estos valores tienen que coincidir con los del asiento original, ¿sí? 69,77, valor histórico, es lo que estoy ajustando. El coeficiente 1,03, el valor histórico ajustado me da 71,86, el RECPAM, por diferencia entre el valor histórico ajustado y el valor histórico, me da 2,09, ¿sí? Negativo me da el RECPAM porque es cuenta regularizadora. El valor corriente calculado por 70,83 por la cotización 0,995, que es la cotización a fecha de cierre, y la diferencia de cotización entre el valor corriente y el valor histórico ajustado me da 1,38, en este caso positiva, porque es inversa a la cuenta principal, ¿sí? La cuenta principal me dio negativa, esta me da positiva, y la diferencia total va a estar dada entre el valor corriente y el valor histórico, ¿sí? Esta diferencia total, recuerden que es la que va al asiento en cada una de las cuentas. Entonces, contabilizamos.
Plazo fijo, ven que les dije, 50,71, ¿sí? Plazo fijo. Intereses a devengar, 0,71, ¿sí? La diferencia de cotización, que tenemos que sumar las dos diferencias de cotización, sumo estas dos y me da 97,75, porque una es positiva, la otra es negativa, es decir, una negativa y otra positiva, ¿sí? 97,75. Y el RECPAM, que también sumamos los dos, uno positivo y uno negativo, me da 147,75. Verificamos que balance del asiento. Bien, ¿alguna pregunta acá? Siempre fíjense que estas cuentas, plazos fijos, o sea, lo que ajustamos con el nombre, digamos, de la cuenta, plazo fijo, y lo que ajustamos con el nombre de la cuenta, intereses a vengar, es lo que vemos en el último cuadrito acá como diferencia total, ¿sí? En este caso, fíjense que la diferencia total dice menos 0,71, pero que eso no los confunda porque acá empezamos con menos, ¿sí? Menos quiere decir que es acreedora, no que me va a dar un saldo negativo, porque muchas veces se confunden acá con los signos, y como es menos, me lo ponen en el debe, ¿sí? Como si fuera un resultado negativo. No es un resultado negativo, yo estoy aumentando, ¿sí?, la cuenta regularizadora en 0,71. La aumento en el haber, porque la cuenta regularizadora tiene saldo acreedor, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que tengo todo esto ajustado, paso al devengamiento de los intereses. Y el devengamiento de los intereses es el mismo cálculo que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Los mismos 52,86, solo que acá va a cambiar la cuenta, ¿sí? Va a ser intereses a devengar a intereses ganados. En el anterior acá era plazo fijo a intereses ganados, y en este es intereses a devengar a intereses ganados. Bien, vemos los mayores. El plazo fijo, en un principio tenía este valor, 4.994,77, luego ajustamos en 50,71, y acá no hubo devengamiento porque el devengamiento está en la cuenta de intereses a devengar. Después tenemos el interés ganado, 52,86, y la cuenta intereses a devengar, que comenzó con 69,77, aumentó en 0,71 acá en el acte, y ahora se devengó 52,86. Me queda en total 17,62. El plazo fijo, por diferencia entre la cuenta principal y su regularizadora, me queda 5.027,86, igual que habíamos visto acá en el método anterior. Sí, voy a pintar de un colorcito para que lo vean. Me gusta pintar de distintos colores para que encuentren las relaciones, ¿sí? Bueno, no sé, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Más o menos parecido? ¿Fue bien? Bien, sí. Yo hice por método indirecto y al final me parece que la estoy pifiando con las diferencias de cotizaciones como acente. La diferencia de cotización a veces los marea con los números, ¿sí? Con los signos, pienso yo, que puede llegar a estar ahí su error. Tendría que ver qué es lo que están haciendo. Pero, en definitiva, ustedes tienen que entender que cuando en la cuenta plazo fijo, que es saldo deudora, la diferencia de cotización negativa, ¿sí?, es un resultado negativo, ¿sí? Cuando yo voy a cargar la diferencia de cotización en el asiento, sumo los dos. Sumo algebraicamente, porque la diferencia de cotización del plazo fijo me da negativa y la de los intereses a vengar me da positiva. O sea, fíjense, 99 menos sería 1,38, me da 97,75. Por ahí lo que hacen acá es sumar las dos sin interpretar los signos. Quizás por ahí está el error. Otro error suele estar en el cálculo de la diferencia de cotización.
La diferencia de cotización, para que lo revisen, es valor corriente menos valor histórico ajustado, ¿sí? No valor corriente menos valor histórico. Esa es la diferencia total. Por ahí puede estar el error. Y lo otro que a veces suele confundirles es este signo negativo de los intereses a devengar, ¿sí? Los intereses a devengar van con signo negativo para que me dé correcto el RECPAM y la diferencia de cotización, ¿sí? O sea, inverso a la cuenta principal. Siempre van a tener este juego, digamos, de signos, donde la cuenta principal me da positiva, la cuenta regularizadora me da negativa, porque justamente son opuestas, ¿sí? No sé, pienso que por ahí pueden llegar a estar los errores. Ustedes, por favor, reháganlo para verificar dónde es que están equivocándose y fijar de esta manera el procedimiento. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿podría mostrar el otro, el que estaba arriba? ¿El método directo? Sí. ¿El cuadro? Sí. Acá Está, tenemos gracias, $5.000. profe. ¿Es solo verlo? Sí, quería ver nomás. Bueno, Después pruebo y si tengo dudas le pregunto. ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces Valeria va a seguir con la parte de acciones. Valeria, ¿vas a hacer acciones de este mismo práctico? ¿O preparaste el otro? No, a ver, en realidad está preparado el 1. El Se 1. empieza con el 1, es cortito y después creo, a ver, miro en el práctico. Después el 4 es también. Sí, el 4 también es acciones con cotización. El 1 es cortito. Fíjate, Valeria, si vos podés compartir tu pantalla. Ahí sí, ahí miro. Ahí ven. Sí, ahí se ve. El 1 es cortito, así que no sé si empezamos con ese. Y en todo caso se sigue con el 4. El 4 es un poquito más. Sí, arrancá con el 1 como para que vayan tomando ritmo. Bien, entonces primero vamos a aplicarles las acciones. En este caso, este práctico es acciones con cotización. ¿Cuáles son las que cotizan? Que eso seguramente ya lo habrán visto en sociedades. ¿Cuáles son las empresas que pueden cotizar? ¿Saben? Chicos. SA, Sí, pero ¿cuáles? Le diferenciaba en la SA, sí, le diferenciaba en la ley las abiertas y cerradas, con cotización, sin cotización. Entonces, las abiertas son con cotización que tienen pueden Lo que cotizar pasa, en el Vale, que mercado de ellos no valores. vieron sociedades todavía. ¿Todavía no? ¿No No, daban? no. No Ah, creo que este más adelante. cuatrimestre estamos dando. claro que Ajá. se cambió el orden de cuando yo cursé. Se tenía creo que en el primer cuatrimestre antes de sociedades. Bueno, van a ver entonces. Pero las que son, cuando vean, van a prestar atención, dice sociedades abiertas, son entonces las que pueden cotizar, que es la que vamos a dar ahora como ejemplo de acciones con cotización. Para el momento de la medición, entonces, hay que tener en cuenta que se mide su valor de incorporación, ¿sí? Determinando el costo que tienen las mismas, más los gastos como comisiones, impuestos, derechos de bolsa, ¿sí? Y que estas acciones contengan, sería ya dividendos declarados con anterioridad al monto o al momento que se compra. Esto hay que segregarlo de este valor que nos dan, ¿sí? Como rentas devengadas no exigibles o conocidos como cupones corridos. Creo que la profesora, profe, usted le había comentado algo de los cupones corridos, ¿no? Y en teoría... No,
No todavía, no habíamos visto todavía eso. Ah, bien. Bueno, igual en este ejemplo no vamos a tener, creo que en otros ejercicios vamos a tener ejemplo de cupones corridos. Pero esto hay que segregarlo cuando nos hablan de dividendos, hay que segregarlo o sacarlo, restarlo de su valor, de su medición inicial, ¿sí? Y son créditos para las entidades inversoras, ¿sí? Para nosotros representan un crédito. Y después la medición periódica es a su valor de cotización del momento en que se mide, ¿sí? O de la fecha de cierre. Esto es con respecto a una mini introducción. Y vamos a empezar a ver el práctico número 1 de inversiones transitorias, acciones con cotización. Nos dice el planteo. El cierre del ejercicio de esta empresa es el 31 de diciembre del 2001. Las acciones que posee son 15 acciones de la empresa Roma S.A. que cotiza sus acciones en la Bolsa de Comercio. Dichas acciones habían sido compradas en el mes de noviembre del 2001 a 15 pesos cada acción. En el transcurso del mes de diciembre del 2001, circularon versiones acerca de la posibilidad de compra del paquete de Roma por un fuerte grupo empresario, lo que significó una muy significativa alza en la cotización. Bueno, desmentida esta versión, las acciones retomaron sus niveles históricos. Las cotizaciones de acciones Roma es al 30 de noviembre del 2001 15 pesos, al 15 de diciembre del 2001 40 pesos, al 30 de diciembre 42 pesos, el 5 de enero 39 pesos, 6 de enero 39 también, y 7 de enero del 2002 40 pesos. Nos brindan el planteo los gastos de venta, incluyendo impuestos de 2% sobre el precio de venta, los valores del IPIM para noviembre de 110 y para diciembre de 120, y nos solicita que se determine la evaluación de la tenencia al cierre conforme lo establecido en las normas contables. Bueno, primeramente entonces tenemos que empezar con la registración de la compra de estas acciones Roma, ¿sí? Y para eso primero vamos a utilizar una cuenta, o sea, acciones, puede ser acciones con cotización, acciones Roma, SA, ¿sí? Acá en este caso usamos acciones Roma SA, ahora voy a poner un poquito más grande para que se vea. Y como le había comentado, ¿a cuánto a qué valor tenemos que incorporar estas acciones? El precio que compramos más las comisiones que nos había planteado este práctico, que nos dice que los gastos de venta, incluyendo los impuestos, es del 2%. Entonces, ¿cómo sacamos? Primeramente teníamos que las acciones habían sido compradas en el mes de noviembre a 15 pesos cada una, y son 15 acciones. Entonces hacemos primero la compra en noviembre de 15 acciones a 15 pesos, nos da 225 pesos, ¿sí? Y de este valor de compra sacamos las comisiones del 2%. O sea, hacemos este valor por el 2% que nos da, a ver, 4,5, ¿sí? En este caso es peso. Y entonces se evalúa, como lo había comentado anteriormente, se evalúa al BNR, ¿sí? Nos da un total de 229,50, ¿sí? Este recién sería nuestro valor de incorporación. Vamos a pintarlo. El que tenemos que registrar, ¿sí? Entonces, su precio de compra, Vale. sí. Una interferencia ahí un ratito. Les quiero aclarar, porque el práctico dice comisiones de venta o gastos de venta que incluye impuestos.
Y muchas veces eso les confunde, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en mercado, digamos, de cotización, la bolsa de valores, este gasto, que es en realidad una comisión, siempre es sobre el precio de venta, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que considerarlo tanto en la compra como en la venta, ¿sí? A diferencia, digamos, de otros productos donde sacamos el BNR solamente para la evaluación al cierre, en este caso, ese gasto, esa comisión, es un gasto necesario, y por eso también calculamos, no es el BNR lo que calculamos al principio, sino es un costo de reposición, ¿sí? O un valor de incorporación al activo, porque esa comisión se suma, ¿sí? Mientras que cuando calculemos el BNR al cierre, la comisión se va a restar, ¿sí? No sé si se entiende. Cuando la compramos a las acciones, sumamos esa comisión, por más que diga comisiones de venta, ¿sí? Nosotros vamos a sumar esa comisión porque es un gasto necesario para adquirir las acciones. Y cuando tengamos al cierre que evaluar al BNR, ahí sí ese gasto de comisión del 2% se resta al precio de venta. Eso nomás quería aclarar, Valeria. Ah, bien, seguimos entonces. Bueno, una vez que sumamos entonces estas comisiones, bueno, gastos, pero también pueden figurar como comisiones, nos da un total que es el valor de incorporación, ¿sí? De 229 pesos con 50 centavos. Y ahí recién realizamos nuestro asiento, acciones Roma S.A. por 229 y a banco, ¿sí? En este caso, la salida es por medio del banco, el pago de estas acciones y comisiones, ¿sí? Y después el planteo lo que nos dice es determinar la evaluación al cierre, ¿sí? Que el cierre nos había dicho que era en el 31 de diciembre del 2001. Bueno, y acá para evaluar, si lo evaluamos al BNR, ¿sí? ¿Qué tenemos? El precio, a ver, ¿dónde está? Acá. En realidad puse el precio, pero es cantidad. Cantidad por cuánto es nuestro valor de cotización al cierre, al 30, acá nos dice el 30 de diciembre, del 30 al 31 nos da 30, pero si es 31 el cierre podemos tomar este valor de 42 pesos. Entonces la cantidad de acciones por 42 pesos nos da 630 pesos. El valor de las acciones. Esto también tenemos como dato de referencia también de las comisiones, bueno, acá gasto de venta. En este caso, como había comentado la profesora, vamos a considerar para el BNR estos gastos de venta del 2% sobre el valor de cotización del momento. Y este valor, en este caso, hay que prestar atención, para el BNR restamos, ¿sí? En nuestro precio de cotización, vamos a colocar arriba el precio de nuestras comisiones o del 2% y el BNR. ¿Sí? El BNR entonces es restando del precio, restamos las comisiones, ¿sí? Y obtenemos nuestro valor para registrar al cierre, ¿sí? Entonces, repasando, cuando compramos, para registrar tenemos que tener en cuenta el precio de compra más las comisiones nos da el valor de incorporación. Y en las mediciones periódicas, que en este caso nos pide al cierre, tenemos el precio de venta, que es la cantidad por el precio que nos dice la cotización del momento, menos las comisiones, ¿sí? Que nos da nuestro BNR. Y eso nos da un valor de 617,40, ¿sí? Ese vendría a ser nuestro valor corriente. Acá. Ahora hacemos el cuadrito de ajuste que venimos haciendo ya. Tenemos nuestro valor histórico, que es de 229, que es
el monto que había ingresado las acciones por el coeficiente. El coeficiente hacemos diciembre, que es 120, sobre noviembre, que es el mes que compramos. Redondeando queda 1,09, que es lo que yo tengo acá, ¿sí? Bueno, esto multiplicamos nuestro valor histórico ajustado, el RECPAN, que es la resta del valor histórico ajustado menos el valor histórico, y nuestro valor corriente, que es el BNR que recién se había sacado, ¿sí? Que le expliqué que es la resta del precio de cotización menos las comisiones. Sacamos la diferencia de cotización, que es la diferencia entre el valor corriente menos el valor histórico ajustado, y la diferencia que tenemos en total del valor corriente con los que habíamos registrado o había iniciado, se había incluido el patrimonio, ¿sí? 229,5, nosotros lo incorporamos y ahora tenemos un valor corriente de 6,17, por lo que hay una diferencia de 387,90, ¿sí? Bueno, y entonces registramos, hacemos la registración, vemos cuánto aumentan las acciones, que eso sacamos a partir de la diferencia en este cuadro. Entonces, acciones Roma S.A. por 387,90. Todo pesos. Después tenemos la diferencia de cotización que tenemos acá. Y el RECPAN de 20,66. ¿Sí? Eso es con respecto a la evaluación al cierre del ejercicio. Bueno, y esto es lo que nos pide este planteo, que es cortito. No sé, profe, si quiere que se continúe con el otro o tienen alguna consulta con respecto a algo hasta acá. No, Yo ninguna ninguna consulta. consulta. Está bueno. A ver, Seguimos con el otro de acciones, vale, entonces. es el 4, hemos dicho. Sí. Bien, el 4. Empiezo a leer el planteo. El 4, la empresa Cachaca S.A. decidió invertir los excedentes financieros con los que contaba al 15 de febrero del 2002 en acciones de sociedades que cotizan en bolsa. El 17 de febrero del 2002 compra 1.500 acciones de valor nominal a 1 pesos cada una de Cumbia S.A. por un valor de 30.000 pesos. Ascendiendo los gastos de comisiones de compra a 600 pesos. El valor de cotización a esa fecha de cada acción era de 20 pesos cada una. El 20 de febrero del 2002 compra 2.000 acciones a un valor nominal de 10 pesos cada una a Boleros S.A. por un total de 16.000 pesos. Los gastos son de 2% sobre el precio de compra y el valor de la cotización a esa fecha es de 8 pesos. El 30 de abril del 2002, Cachaca S.A. cierra sus estados contables contando a dicha fecha con la siguiente información relativa a las inversiones realizadas. Las cotizaciones unitarias de ambas tenencias eran de Cumbia S.A. de 21 pesos cada acción y Boleros S.A. de 9,50. Las mencionadas cotizaciones se consideran, representativas. Entonces, al 30 del 5, o sea, el 30 de mayo del 2002, Cachaca S.A. se encuentra atravesando un momento financiero crítico, por lo cual decide vender la tenencia de Cumbia S.A. Precio unitario de venta de cada acción es de 23 pesos y la comisión al agente de bolsa asciende al 2%. Como información adicional nos dan los índices de febrero, de abril y de mayo, y nos solicitas determinar el costo de incorporación y registrar las operaciones correspondientes a las compras. 2. Valuar las acciones al 30 de abril según las normas contables vigentes. 3. Registrar la venta de acciones y determinar los resultados que generan.
Y 4, exponer adecuadamente las cuentas representativas. Bien, este cuadro, no sé si lo hice yo o está en el práctico. Posiblemente lo habré hecho. No sé si tienen el práctico armado, chicos, en hoja. No, no está en el práctico. No, no Ah, está. entonces esto lo hicimos. Bueno, para tener entonces una mejor o mejor organizado todos estos datos que nos da el práctico, se hizo este cuadro con los precios de compra, de gastos y la cotización, ¿sí? De Cumbia, la fecha de compra y de boleros, ¿sí? Bueno, y el cierre del ejercicio que habíamos dicho que teníamos el 30 de abril. Bueno, entonces como primera hay que registrar estas compras y para eso tenemos que sacar el precio de compra y sumar los gastos, ¿sí? Teníamos entonces Cumbia, que se compró el 17 de febrero del 2002, 1.500 acciones a un valor nominal de 1 pesos, que esto sería, a ver, nos da... Estoy viendo. ¿Por qué tengo 30.000? Ah, 30.000 es el precio de compra. 30.000. Acá nos dice que Eso es por un lo total que de quería 30.000. aclarar, lo que quería aclarar un Sí, ratito, ¿vale? De bueno, que cuando nosotros compramos acciones con cotización, el valor nominal es una cuestión, digamos, un dato adicional que no tiene para nosotros ningún valor, ¿sí? O sea, cuánto vale nominalmente no nos importa, porque en realidad nosotros compramos a valor de cotización. Si compra. ustedes ven acá, el valor nominal es de 1, mientras que el valor de cotización es de 20, ¿sí? Ese valor nominal es un dato que no vamos a tener en cuenta en ningún momento cuando compramos Precio de compra. acciones con cotización, ¿sí? O sea, es solamente el dato de, digamos, de lo que está en el patrimonio de la empresa de Cumbia en este caso, pero a nosotros no nos modifica para nada nuestro cálculo. Bien, entonces tenemos entonces que compramos a 30.000. 30.000 pesos. Y los gastos, teníamos los gastos de 600, que también nos decía el práctico. Gastos por comisión de compra a 600 pesos. Bueno, después nos daba también el valor de cotización. Esto es con respecto a Cumbia, ¿sí? Después tenemos boleros, que se compró el 20 de febrero. Se compraron 2.000 acciones. Bueno, nos daba el dato de valor nominal de 10 pesos a un valor de 16.000 pesos, ¿sí? Y los gastos, en este caso nos daba un porcentaje de las comisiones del 2%, que nos brinda un valor de 320, sacamos el 2% de 16.000, que eso sería 320 pesos, ¿sí? Y la cotización del aumento, que este es un dato que no vamos a ocupar ahora. Entonces realizamos la registración del 17 de febrero, acciones Cumbia S.A., por el valor, por la suma, entonces, de los 30.000 más las comisiones de compra, a banco, por el mismo importe, y las acciones de la empresa Boleros S.A. por los 16.000 más los 320 pesos, ¿sí? Que nos da el valor de 16.320 pesos. Bien, después entonces realizamos la compra en febrero y en abril tenemos el cierre del ejercicio. Entonces, al realizar el cierre, tenemos que realizar el ajuste de estas acciones por cotización. Para realizar el ajuste, entonces primero vamos a obtener su valor corriente
o pueden realizar el cuadro, pero nosotros primero acá hicimos el valor corriente como primer punto, entonces obtuvimos el valor corriente, que es el BNR. ¿Y cómo obtenemos? Miramos la cotización que nos brinda el planteo al cierre, que para Cumbia S.A. es del 20,58 y para Boleros S.A. 9,31. Esta información nos brinda el práctico. En esta parte, la cotización de ambas, este es el precio. A ver, 9,31, esto ya resté. Acá estoy mirando que estos valores, bueno, de estos importes de cotización al cierre ya están restados las comisiones, como también se pueden restar aparte. En este caso yo ya le resté el precio unitario, ¿sí? Pero se puede hacer por separado, como a usted le resulte más fácil. Entonces tenemos que las comisiones eran el 2% por el valor de cotización. Esto es de manera individual, por cada acción. Y esto yo le resté, sería el precio de la cotización menos las comisiones. Vamos a poner comisiones. Y este es el precio de cada uno. Sí, entonces, en esto primero se sacó las comisiones por el valor de cada cotización y ahí se restó. Porque para sacar el BNR tenemos que restar las comisiones o los gastos de venta. Restamos el precio menos las comisiones. Y de ahí recién multiplicamos este precio por la cantidad de acciones, ¿sí? Que en este caso son 1.500. Lo mismo hacemos para boleros. ¿Esto se entendió esta parte de la resta de los gastos o comisiones? Sí, yo por lo menos sí. Sí, bueno, se puede hacer también, esto es de manera individual, se puede hacer por el total también. Bueno, y hacemos lo mismo para boleros. Esta es la resta de las comisiones menos su valor de cotización. Y multiplicamos este valor que nos da por el total. ¿Cómo sacaron las Sí, comisiones en Cumbia? en boleros o cumbia. Bien, las comisiones, el planteo nos da y nos dice que es el 2%, las comisiones de venta, es el 2%, ¿sí? Ahora vamos a buscar en el planteo. Acá. Las comisiones, no sé si está en el planteo que ustedes tienen, las comisiones del agente de bolsa asciende al 2%. Por el precio unitario de cada acción que nos brinda. O sea, de acá de este 2% que nos dice en el práctico, lo consideramos como los gastos de venta, ¿sí? O sea, ese 2% De está tanto ese, perdón, el 2% está tanto al inicio, es decir, cuando compramos, fíjense, el 20 del 2 compramos y tenemos un gasto y de acá tenemos. 2%. Por lo Ujú. general es siempre igual, ¿sí? Salvo que haya una variación, pero por lo general está estandarizado, ¿no es cierto? Que las comisiones de la gente de bolsa son 2%, el 5%. Bueno, en este caso el 2% tanto para la compra como para la venta. El tema que lo que hizo Valeria, que por ahí yo pienso que los puede haber llegado a confundir, es que ella calculó el BNR primero en valores unitarios, ¿sí? Entonces calculó del precio, en el primer caso, de 21, ¿sí? Sacó el 2% que le da 0,42. ¿Sí? El 2% de 21 es 0,42. Y luego a ese 21 le resta 0,42 y obtiene el BNR unitario, que es 20,58. Me pusiste ahí justo eso. 20,58 sería el BNR unitario. Y luego ese BNR unitario lo multiplica por la cantidad de acciones. Le voy a colocar la cotización, entonces se entiende
porque nos da la cotización individual. Bueno, este es el precio de la cotización que nos brinda, ¿sí? Esto lo voy a correr. Estas son las comisiones y acá tenemos la resta. Le voy a ordenar, vamos a ordenarlo así. Y eso Entonces sería tenemos un BNR unitario, no un precio unitario, ¿vale? acá está el precio. Por eso, ese BNR. sería BNR unitario. Acá está. De cada una y este el total. Es el BNR total multiplicado Ahí está. por las 1.500 acciones. Ujú. Entonces tenemos la cotización de cada una, las comisiones, que en este caso, en este práctico, es del 2% por el precio de cotización. Esto lo voy a cambiar, bueno, lo tenía acá arriba. Yo le toco acá, este. Y ahí restamos el precio menos las comisiones, nos da un BNR individual o de cada acción de 20,58 y lo mismo hacemos para boleros. Restamos el precio de cotización menos las comisiones, el BNR individual, y para sacar el BNR total multiplicamos por la cantidad de acciones que teníamos. Sí que en este caso lo tenía en el cuadrito, pero para que vean, vamos a poner cantidad para que se vea un poquito mejor. 1500, este de boleros, no, este es cumbia, SA, boleros, SA, de boleros son 2000. Entonces lo que hacemos es, vamos a borrar, multiplicar este BNR individual por la cantidad de acciones, ¿sí? Lo mismo acá, multiplicar lo que nos dio como BNR individual por las acciones. Ahí tenemos un poco. ¿Se entendió de dónde salieron las comisiones? Sí, gracias. Sí. Bien, después en todo caso pueden practicar y se ve la clase siguiente las dudas que quedaron, ¿sí? Bueno, seguimos. Este BNR entonces estábamos haciendo para poder evaluar al cierre estas acciones. Evaluamos entonces el cuadrito de ajuste que siempre hacemos. Tenemos su valor histórico, la de cumbia a 30.600, que es el valor que registramos, y boleros 16.320. El coeficiente, que es 125 sobre 100, sería abril sobre febrero, que fue cuando se compró, y abril el cierre del ejercicio. Y tenemos el valor histórico ajustado de ambos. Sacamos el RECPAM, la diferencia entre el valor histórico ajustado y el valor histórico. El valor corriente, que lo obtenemos de nuestro cuadrito que sacamos recién el BNR total. Este es el BNR total de cumbia y el BNR total de boleros, que es el valor corriente. La diferencia de cotización entre nuestro valor corriente y el valor histórico ajustado. Y la diferencia en cuanto a lo que registramos en febrero y a lo que vale al día de hoy nuestras acciones, y a abril. De 270 para cumbia y para boleros de 2.300. Sacamos los totales del RECPAM y la diferencia de cotización para poder registrar, y registramos, ¿sí? Una vez que tenemos este cuadrito,
podemos registrar ya el ajuste al cierre, entonces al 30 de abril. Acciones, bueno, miramos la diferencia primeramente, en este caso tenemos con resultado positivo, es decir, que está aumentando el valor a nuestras acciones. Entonces, debitamos acciones Cumbia S.A. y acciones Bolero S.A. Acciones Cumbia 270, la acciones Bolero S.A. por 2.300, como lo dice en el cuadrito. Después tenemos una diferencia de cotización. En este caso, esta diferencia es negativa, entonces tenemos un resultado negativo, diferencia de cotización de 9.160 y por último el RECPAM de 11.730. Verificamos, nos sale sí 11.730. Verificamos que cierre nuestro ajuste, ¿sí? Después, bueno, hasta ahí está todo bien. ¿Entienden? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? Nada, entendí. ¿entendieron todo? Bueno, ¿Se entiende? Sí. bueno. Sí, acción hasta ahí es un poquito más fácil que el plazo fijo en dólares. Después, el punto en este práctico nos plantea una venta. Vamos a ver dónde era la venta. Bien, al 30, acá vamos a estar, al 30 de mayo del 2002, Cachaca S.A. se encuentra atravesando un momento financiero crítico, por lo cual decide vender la tenencia de Cumbia. Entonces nos está diciendo que vamos a vender las acciones que tenemos de Cumbia bueno, nos da un precio unitario de cotización de venta de 23 pesos y las comisiones de la gente del 2%. ¿Sí? Entonces vamos a ver la venta, ¿sí? Primeramente, para vender, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo habíamos ajustado hasta el cierre del ejercicio, que era abril. Entonces, antes de vender, ¿qué teníamos que hacer? Ajustar de vuelta. Ajustar de vuelta. Ajustar a mayo, ¿sí? Entonces vamos a volver a realizar el ajuste, nuestro cuadro de ajuste, con un valor histórico, que en este caso, el valor histórico es el que habíamos registrado con el ajuste de abril, ¿sí? Y para tener este valor ajuste podemos ayudarnos de el mayor, ¿sí? De Cumbia, dijimos, vamos a ver acá, ajuste, acciones Cumbia. ¿Sí? Cumbia, esta acciones Cumbia es la única que vamos a vender. Entonces, vemos que se incorporó por 30.600. Después teníamos su ajuste de 270, entonces hasta ahí tenemos 30.870, ¿sí? Que ese va a ser nuestro valor histórico ahora, ¿sí? Con la suma del ajuste. Vamos a pintarlo acá de un color. Sí, me aguardan un momentito. Profe, un ratito voy a ponerme en silencio, ¿sí? Sí, no hay problema. ¿Alguna consulta que quieran aprovechar hasta acá? Vieron que, o sea, ustedes tienen que de alguna manera esquematizar el ajuste, ¿no? Porque siempre es similar, siempre ajustamos un valor histórico por un coeficiente, siempre determinamos el RECPAM. Y la parte de valores corrientes, bueno, depende del tipo de bien que estemos ajustando, si es un plazo fijo, si es una moneda extranjera, si es, como en este caso, una acción, ¿sí? Cómo determinamos el valor corriente en cada caso. Y esta diferencia de cotización que a veces se puede llamar diferente, se puede llamar resultado por tenencia, se puede llamar interés, ¿sí? Pero en definitiva el cuadrito siempre es el mismo. Y al final lo que calculamos es la diferencia total, que esta diferencia total a nosotros nos resulta muy importante determinar para
cargar en el haciendo, ¿sí? Porque esta diferencia total es lo que va a ir incrementando la cuenta principal. Yo Bien, no me listo. puedo mover, ahí está, te dejo, porque no me puedo mover en Sí. tu pantalla. Sí, sí. Bien. ¿En qué parte estaban? Donde vos quedaste, Valeria. Empezando Ah, a ver el cuadro de ajuste. bien, sí. No, pensé que la profesora quedó en otro sector del cuadro. Bueno. Bien, seguimos entonces. Le decía, el valor histórico es el que nos quedó de la suma del valor de comparación más el ajuste que hicimos al cierre del ejercicio, que nos da 30.870. Este ahora es nuestro valor histórico. El coeficiente es el que nos da el práctico, que es de mayo y abril, ¿sí? Mayo sobre abril, que nos da 1,04. Bueno, tenemos el valor histórico ajustado, el RECPAM, el valor corriente, que en este caso el valor corriente tenemos, sacamos el BNR, en este caso voy a pasar acá arriba, vamos a agrandar, vamos a copiar este cuadrito que tengo acá. Entonces, para la venta, nos dice el práctico que tenemos un precio de 23 pesos por cada acción, una comisión del 2%, sacamos el precio de la comisión de 46 centavos nos da, y obtenemos el BNR, que es el precio unitario menos la comisión unitaria, sacamos nuestro BNR unitario, ¿sí? Esto lo multiplicamos entonces para sacar nuestro BNR total o valor corriente, multiplicamos el valor unitario, BNR unitario, por el total de acciones, ¿sí? Que en este caso, Cumbia era de 1.500, ¿sí? Después, la diferencia de cotización, que es el valor corriente menos el valor histórico ajustado, y la diferencia. Registramos, nos sale una diferencia con signo positivo, es decir, resultado positivo, un resultado, perdón, no es un resultado, sino que aumenta valor a las acciones. Y entonces lo debemos de evitar, acciones Cumbia S.A. por 2.940, el RECPAM 1.234,80 centavos, y acá tenemos una diferencia de cotización con un signo positivo, este es el resultado positivo, ¿sí? Diferencia de cotización, lo acreditamos, 1.705,20, que nos da un total de 2.940, es decir que no está cerrando y está bien la registración, ¿sí? No está cerrando nuestro ajuste. Y después registramos la venta. En este caso usamos, no nos dice el medio de pago. Caja ahora no, sería más probable, podemos usar banco, porque ahora es todo bancarizado. Banco XX o banco, como usamos acá arriba, banco, a acciones Cumbia S.A. ¿Por qué valor? ¿Qué valor usamos en el El momento de la valor venta? corriente. El valor corriente, ¿sí? Y eso sería lo que nos está, la registración o lo que nos está pidiendo el práctico, ¿sí? Entonces, en este práctico, además de su valor, de ver cómo se registraba y cómo se sacaba el valor de incorporación, bueno, al cierre, también tenemos una operación de venta, ¿sí? Que para la operación de venta repasamos, primero teníamos que ajustar al momento de venta y después recién es la operación, realizamos la operación de venta, sí, que es lo que ingresa, que ingresa el efectivo, bueno, en este caso al banco, y se van las acciones de Cumbia S.A. por el valor, su valor corriente. ¿Alguna consulta?
con respecto a la venta, porque lo otro ya habíamos visto en el práctico 1. Yo sí tengo una consulta. Sí, sí, Nosotros usamos el BNR como valor corriente, ¿no? sí, ¿Habría sí, alguna sí. manera de tomar el precio unitario sin sacarle todavía la porción de las comisiones para posteriormente cuando registremos la venta, registrar también, ponele vos un gasto por comisiones perdidas, una cosa así? No, porque en las resoluciones técnicas nos dicen que así es el registro, Ah, bien. ¿sí? El, o sea, A ver, la medición periódica nos dice que se mida su valor neto de realización a la fecha de cierre, o al momento, en este caso, el periodo, que es el momento de venta. claro, la idea es que esa diferencia de cotización es, digamos, se tiene en cuenta a la fecha, en este caso al 30 de mayo, ¿sí? Como diferencia de cotización y no como resultado de venta, ¿sí? Porque lo que ganamos o perdemos con la tenencia accionaria es por la diferencia de cotización. No genera un resultado por la venta, ¿sí? Porque vas a ver que cuando vos vendés, directamente sale al valor corriente que ya habías determinado. Si no ajustaras primero, lo que tendrías es una diferencia entre el valor que estaba contabilizado antes y el precio de venta, que es el valor de cotización a la fecha de cierre, y lo que tendrías es un resultado por la venta, ¿sí? Pero no es la finalidad, digamos, de las acciones, como dijimos, todas las inversiones tienen una finalidad que es la rentabilidad, y en el caso de las acciones con cotización, la rentabilidad es esa diferencia de cotización. La RT17 es la que mencionaba Valeria, ¿sí? Habla de que las acciones que tienen cotización en la bolsa se evalúan a la fecha de la medición a su valor neto de realización. Y esto es precio de venta menos gasto directo de venta. ¿Sí? ¿Está aclarada la pregunta? Sí, profe, está perfecto. Gracias. Bueno, y estos son los dos prácticos, profe, que tenemos de acciones con cotización. Y para tarea puede ser lo que quedó la segunda parte del 7. Y estoy viendo que el Valeria, 6, no, el había 6 un también, práctico de acciones que tenía, tiene que el haber un 6 práctico también. de acciones que tenía la parte de dividendos a cobrar. Acá, el 6, Ujú. el 6. Paso al 6 a leer. Sí, es cortito, es eso. El 6 vamos a hacer entonces. Dale, porque ese es un poco diferente porque tiene los dividendos a Dividendos. cobrar. Sí, ese estaba buscando. Dividendos, sí. Bien, el práctico 6 entonces, seguimos con inversiones con cotización. Rosaura S.A. aplicó los excedentes financieros con que contaba a las siguientes inversiones. El 15 de marzo del 2001 adquirió 20.000 acciones a Rosendo S.A. a 15,50 cada una, abonando en concepto de gastos de compra el 2% sobre el monto de la operación. La operación de compra incluye un dividendo declarado y pendiente de cobro de 3 pesos por cada acción a ser pagado en efectivo. El 20 de mayo del 2001 cobra los dividendos correspondientes y Rosaura S.A. cierra sus ejercicios, su ejercicio contable, bueno, los estados contables, mejor dicho, dice acá, el 30 de junio del 2001. Nos da los coeficientes de marzo, de abril, mayo y junio. La cotización al cierre es de 14 pesos y nos solicita que se determine el costo de incorporación de las acciones, se registren las compras y el cobro de dividendos. Bien, entonces, para tener más Antes, fácil el acceso, ¿sí? antes de que sigas, les voy a explicar un poco el tema de los dividendos, porque por ahí no sé si todos conocen la operatoria. Las acciones que yo compro son, ¿no es cierto?, pequeñas fracciones del paquete total accionario de una empresa, ¿sí? Una empresa que a su vez tiene sus estados contables.
¿sí? Estos estados contables, al cerrar, dan un resultado positivo o negativo, cada ejercicio, ¿no es cierto? Y cuando esos resultados positivos, luego de la evaluación que hacen los accionistas de la empresa, pueden decidir distribuir esos resultados positivos como dividendos. ¿Y de qué forma los pueden distribuir? Los pueden distribuir como dividendos en efectivo o los pueden distribuir como dividendos en acciones. En este caso, nosotros compramos un paquete accionario de una empresa que había cerrado sus estados contables, que había decidido la distribución de dividendo en efectivo, pero esa distribución de dividendos, si bien estaba decidida, todavía no había sido pagada, ¿sí? O sea, decidieron distribuir en efectivo tanto, ¿sí? Pero todavía no habían pagado esos dividendos en efectivo. Entonces, al momento que nosotros compramos, las acciones tienen un sobreprecio que corresponde a esos dividendos que nosotros vamos a cobrar. O sea, vamos a comprar, por un lado, un paquete accionario, pero a su vez vamos a estar comprando también un crédito, que es el crédito que va a tener la empresa a cobrar esos dividendos. Eso quería explicarles, ¿vale? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer, bueno, se hizo este cuadrito para entender mejor los datos que nos dan. Se compró entonces 20.000 acciones, nos dice que el precio de cada acción es de 15,50 cada uno, lo que nos da un valor total de 310.000 pesos, ¿sí? Después tenemos una comisión por compra de 2% por el valor de compra, entonces sacamos el 2% de este valor de compra, nos da un total de 6.200 pesos, ¿sí? Bueno, esto tenemos un total de esto, pero nos da como datos de que se tienen dividendos y que por cada dividendo, a ver qué vamos, dividendos pendientes de cobro de 3 pesos por cada acción. Entonces sacamos de 3 pesos por cada acción, 3 por 20.000, nos da un valor de 60.000, ¿sí? Esta es una cuenta, en este caso, monetaria, ¿sí? Como habíamos dicho, teníamos el valor de compra más los gastos, y en este caso tenemos que hacer valor de compra. Bueno, acá tenemos, este es el total. Vamos a escribir acá. Total de compra más gastos. Y este el de los dividendos. Entonces tenemos que, de este total de compra más gastos, tenemos que segregar o restar los dividendos, ¿sí? Que nos da un valor de 256.200, ¿sí? Este es el valor de incorporación de nuestras acciones. Repasando entonces, sacamos el valor de compra de las acciones, el valor de las comisiones, sumamos estos dos, nos da un total de compra más gastos, y como tenemos dividendos, tenemos que restar los dividendos a este total. ¿Sí? Restamos los dividendos. Y ahí recién tenemos nuestro valor de incorporación. Registramos al 15 de marzo del 2001 acciones Rosendo S.A. por 256.200, que este es el valor que tenemos acá. Dividendos a cobrar, que es el valor que sacamos de 3 pesos por cada acción, que habíamos dicho que los dividendos, ¿qué eran los dividendos para esta cuenta? ¿Qué representaba para la empresa? Crédito, ¿no era? Un crédito, ¿sí? Un crédito, o sea, una disponibilidad. Bien, seguimos. Es un crédito y es una cuenta monetaria, ¿sí? A caja, en este caso no nos dice el práctico, pero bueno, podemos usar caja, banco. Banco es lo más razonable ahora. Por la sumatoria
de estos dos, que es 316.200, ¿sí? Esto es con respecto al asiento de compra o de incorporación, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí los dividendos, el tratamiento de los dividendos y la diferencia? Sí. Bien, después el práctico nos dice que el 20 de mayo se cobran estos dividendos, ¿sí? Entonces, las registraciones únicamente sería la operación de cobro, caja a dividendos a cobrar, ¿sí? Tenemos hacemos un mayor de dividendos a cobrar. Y al cobrar, esta cuenta desaparece, ¿sí? Caja a dividendos a cobrar. ¿Por qué cobramos? O si nos depositan banco, no nos dice la forma de cobro. Pero como se le habría explicado anteriormente, ahora es todo ahora es todo banco, ¿sí? Es bancarizada todas estas operaciones. Y después, al cierre del ejercicio, hacemos el ajuste al cierre, obtenemos el valor sacamos primero el BNR, ¿sí? La cotización al cierre nos dice que es de 14, entonces 14 por la cantidad de acciones nos da 280.000 pesos por 20.000 acciones, 14 por 20.000 acciones. Obtenemos los gastos de venta, que es del 2%, o las comisiones del 2%, que es 5.600, y de esto obtenemos nuestro BNR, ¿sí? Que es la cotización menos los gastos, para hacer el cuadrito de ajuste al cierre. Entonces, nuestro BNR al cierre, perdón, nuestro valor histórico al cierre, que es el valor de incorporación de la acción de Rosendo, a 256.200. Nuestro coeficiente, que nos dice en junio, nuestro coeficiente, bueno, es acá nos dice, ya nos da los coeficientes. Entonces, el valor fue en marzo 1,35, así que ponemos 1,35, sacamos el valor histórico ajustado, el RECPAM, bueno, el BNR que le había explicado recién, nuestra diferencia de cotización y la diferencia entre su valor de incorporación y el valor que tenemos ahora con respecto al valor corriente, ¿sí? Entonces ponemos valor corriente también. Que la diferencia nos sale entre su valor corriente, la diferencia, lo que vale hoy, a comparación de lo que registramos en marzo, nos da una diferencia de 18.200, un resultado positivo. Entonces está incrementando el valor de nuestras acciones. Registramos acciones Rosendo por 18.200. La diferencia de cotización, vemos el signo, en este caso nos da un signo negativo por 71.470, entonces es un resultado negativo. Debemos de evitarlo. Diferencia de cotización por 71.470 y nos queda registrar el RECPAM por 89.670, que es signo positivo, entonces lo acreditamos a este valor, ¿sí? Bueno, y este es el práctico, así cortito, pero la diferencia de este práctico es lo que hay que tener en cuenta con los dividendos a cobrar. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Yo quería, Vale, si mostrás de nuevo el cuadrito de más arriba, el primero que A empezaste a ver, hacer. ¿de este práctico? Sí, acá, ahí nomás. Esto sería. Ujú. Sí.
Fíjense, chicos, que ahí arriba está el dato, como para que ustedes entiendan esto de los 3 pesos de los dividendos, ¿sí? Fíjense que arriba hay una primer línea que dice 12,50 y por un total de 250.000, ¿sí? Que es 20.000 Este. acciones por 12,50, me da 250.000. Ese es el valor de las acciones o el valor de cotización de las acciones neto del dividendo, ¿sí? ¿Ven? Porque, digamos, los 12,50 sería el valor de cotización más 3 pesos de dividendo por cada acción. No, menos sería. Ese 12,50 sería más 3 pesos, te da los 15,50, que te da Ah, sí. Ahí sí. ya estaba 12,50. Sí, sí, ahí le marqué en el Ajá. cuadro la diferencia. ¿Se entiende? O sea, que lo que nosotros hacemos entonces es contabilizar o calcular el total del el valor de cotización que está en el mercado, ¿sí? Cuando ustedes van a buscar, digamos, en la bolsa, en el mercado, el valor de cotización, ese valor de cotización ya va a tener incluido los dividendos cuando las acciones tengan ese crédito incorporado. Es como que nosotros estamos comprando un paquete accionario con un crédito. Entonces, en ese momento el valor de la acción aumenta en forma directamente proporcional al crédito que vamos a tener. Si en este caso serían a los 3 pesos. Entonces nosotros vamos a ver, el valor de cotización va a ser 15,50, pero ese 15,50 tiene incorporado 3 pesos. ¿Sí? Si nosotros fuéramos a comprar esa misma acción sin el dividendo, es decir, cuando el dividendo ya se pagó, el valor de cotización va a ser 12,50. ¿Se entiende? Por eso es que al valor ese que ustedes calcularon ahí, 316.200, le restamos los 60.000, que es 3 pesos por cada acción. ¿Está? O si no, estaríamos de alguna manera sobrevaluando las acciones. ¿Se entiende lo que les digo? Tenemos que diferenciar lo que es acciones de lo que es crédito. ¿Está? Sí, profe. Y un Bien. ejemplo, ¿Alguna cosa así? un dato, si no se cobran los dividendos cuando hay que hacer el ajuste de cierre, ¿qué se ajustan los dividendos? No, No, porque habíamos dicho que era Ese es una utilidad un, cuenta monetaria. monetaria. claro, ese es un buen punto el que remarcaste, Valeria, porque justamente es por eso que los dividimos, ¿no es cierto? O sea, acá lo que vamos a ajustar son los 256.200 y no los 316.200, porque los 316.200 tienen una parte monetaria y una parte no monetaria. ¿Sí? Entonces, justamente ese es uno de los puntos por los cuales tenemos que segregar, digamos, las acciones de los dividendos. ¿Ah? Las acciones se ajustan, los dividendos no. Bien, ¿les quedó claro todo esto? Vuelven a repasar, a hacer el ejercicio para ver si les sale igual, después verifican con el video, que Facu seguramente va a subir enseguida. Y bueno, cualquier duda o comentario que tengan, anótenlo y entonces en la clase que viene verificamos a ver qué es lo que puede llegar a estar faltando. Profe, ¿Alguna una preguntita. pregunta? Sí. Para el trabajo grupal usamos los mismos índices. ¿Que el año pasado? O sea, que el que contabilidad ¿Cuál? 3, que sería el año pasado. Sí, sí, sí. No, deberían ser otros. Ah, bueno. Y lo de la tasa anual para el plazo fijo, por ejemplo, inventamos nosotros. Sí, sí, ustedes Ah, inventan. No. Siempre que todo lo que inventen tiene que quedar en el enunciado, ¿no? Usted tiene que decir, se colocó un plazo fijo a tantos días y con una tasa de interés tanto. Ustedes lo dejan primero en el enunciado y después hacen el cálculo. Si no, imposible que nosotros podamos corregir. está, profe. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Recuerden que el viernes tienen clase con el profesor de teoría.
¿sí? Chao, profe, hasta luego. Luego, Chao, hasta profe, que luego. vaya bien. Hasta luego. Luego.